Listo, entonces ya iniciamos la grabación. Y bueno, aquí está. Entonces, cualquier duda que tengan, me pueden interrumpir en cualquier momento, alzar la mano si quieren hablar o si escribieron de pronto algo en el chat que no lo puedo ver enseguida. Entonces, bueno, vamos a quitar aquí esto. Listo. Entonces, dentro de las funciones del aparato reproductor femenino, para recordar, tenemos producir células reproductoras o los gametos femeninos, que son los ovocitos, permiten el encuentro de los ovocitos con el espermatozoide, o sea, mediar el proceso de fecundación. Otra función es nutrir al embrión gracias a la implantación y formación de la placenta posteriormente y se encargan de albergar el feto durante el embarazo. Es decir, prácticamente pues hacen todo. Empezamos de arriba hacia abajo. Entonces encontramos los ovarios. Estas van a ser las gonadas femeninas, nos producen entonces los óvulos y las hormonas sexuales a lo largo del ciclo menstrual, siendo estas estrógeno y progesterona. Entonces, un poquito de recorderis de la anatomía es que la superficie de ellos al comienzo va a ser, o bueno, antes de la menstruación, va a ser lisa. Y a medida que la paciente o la mujer ya empieza a tener sus menstruaciones, se vuelve un poco rugosa su superficie y algo irregular. Entonces, casi siempre lo vamos a ver así como, sí, con sus bordes irregulares. Se unen a la tuba por el mesovario, que va a ser, hace parte de un engrosamiento del ligamento ancho del útero. Esos ligamentos están hechos de tejido conectivo. Entonces aquí vemos el mesovario que nos está permitiendo darle sostén y soporte a los ovarios. Recordemos que ese ligamento ancho es como si fuera una sábana, por así decirlo, que rodea todo el aparato reproductor femenino y es por eso que una de sus porciones está en contacto con los ovarios, dándole sostén también. Entonces, bueno, dentro de los otros ligamentos que sostienen al ovario, tenemos que por el polo uterino, es decir, la porción que está más cercana al útero, vamos a encontrar que se sostiene por el ligamento propio del ovario, que también es tejido conectivo. Y por el polo tubárico, que es la porción que está en contacto de las tubas, con las tubas, pues se va a fijar gracias al ligamento suspensorio. Entonces, digamos que recorderis de anatomía, estas funciones que ya los hemos mencionado, ¿cierto? La ovogénesis a lo largo del ciclo menstrual y asimismo la esteroidogénesis, donde tenemos los estrógenos y los progestágenos. Entonces, progesterona, nunca se les olvide, progestación. Es clave durante el embarazo y permite que se den todos los cambios fisiológicos para que la paciente pueda tener un embarazo de forma adecuada. Por ejemplo, una de las funciones de la progesterona en el embarazo es permitir que el músculo liso del útero se quede quieto, porque si se empezara a contraer, ¿qué pasaría? Se expulsaría pues ese producto de la concepción o ese embrión que está ahí formándose. Entonces, por eso, progesterona pro embarazo. Mientras que los estrógenos sí son un poco más clave fuera del proceso del embarazo. Por ejemplo, dentro de sus funciones está promover el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales, producen la aparición de caracteres sexuales secundarios en la pubertad y promueven el desarrollo de las mamas. Entonces, los estrógenos, por ejemplo, ¿en qué paciente va a ser clave? Una paciente que ya tenga cerca de 16 años y no haya tenido desarrollo mamario. ¿Listo? Ahí es clave medirle los niveles de estrógeno, que son los encargados de, por ejemplo, el desarrollo de las mamas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? Saben que cualquier cosa me interrumpe. Entonces, bueno, listo, gracias. Empezamos entonces con la histología de ese ovario. Vamos a ver que en su recubrimiento externo encontramos que hay dos epitelios. Entonces tenemos uno que es como si fuera el bordecito, el extremo más delgado. Ese se conoce como epitelio germinativo
o realmente está conformado por un epitelio cúbico simple. Entonces, ese límite delgado que se encuentra rodeando al ovario. Y además tenemos una capa un poco más gruesa que ya está interna, por así decirlo, que es la túnica albuginea. Esta, por el contrario, es tejido conectivo denso, irregular y con poca vascularización. ¿Qué nos forman ambos? Ambos nos forman entonces la cápsula ovárica. ¿Para qué nos funciona la túnica albuginea? Su mismo tejido, al ser tejido conectivo denso y regular, lo que hace es brindar protección ante cualquier trauma, ante cualquier golpe. Entonces, pues para eso necesitamos ese tipo de tejido en la cápsula ovárica. Entonces, bueno, por dentro o en el centro, bueno, digamos que por dentro, vamos a encontrar que ya se va a dividir en la médula y en la corteza, que esa la vemos acá. Entonces, la médula, literalmente, el centro del ovario, va a estar constituido de tejido conectivo laxo, o sea, es un tejido que no es de protección, sino más de dar nutrición. Y por eso también va a ser muy vascularizado. Entonces, todos estos estrellitas que vemos aquí, asteriscos, son vasos sanguíneos. Hay demasiada sangre por ahí. ¿Por qué necesito yo esa cantidad de sangre? Porque esos vasos sanguíneos son los que nos van a nutrir los folículos que están en la corteza. Y además, recordemos que la mayoría de glándulas, por ejemplo, la tiroides, tienen que ser muy vascularizadas porque por aquí van a llegar las hormonas que van a hacer acción a nivel de ellas. Entonces, ¿quién va a llegar por esta sangre en la médula hacia el ovario? Va a llegar la FSH y la LH. ¿Listo? Entonces, por eso necesitamos que haya muchos vasos sanguíneos, porque puedan llegar las hormonas necesarias. Ahora, ¿qué hay en la corteza? En la corteza vamos a encontrar que este es como una especie de colchoncito para que se mantengan y reposen los folículos ováricos. Entonces, en el estroma encontramos de nuevo un tejido conectivo laxo, pero en este caso, pues no va a ser tanta la vascularización si la comparamos con la médula. Si vemos aquí en esta imagen, no se ven los mismos vasos sanguíneos que veíamos en la foto anterior. Entonces, en esa corteza van a estar ubicados los folículos reposando, es decir, esperando que que lo recluten, esperando a ver si están en fase de crecimiento o no. Entonces, digamos que esta es la conformación o la histología macro, o sea, muy general del ovario. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver cómo va creciendo el folículo ovárico a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, bueno, cada folículo va a estar conformado por un ovocito rodeado de epitelio que van a ser las células foliculares. Entonces, tenemos tres tipos de folículos, los primordiales, los primarios, los que están en reposo desde que la bebé nació hasta que inició pues con el proceso de la pubertad. Entonces, folículo primordial. Además, encontramos los folículos en crecimiento, que pueden ser primarios en fase 1 o fase 2 y secundarios, hasta que llegamos a los folículos maduros o de grafo. Entonces, recordemos también que en la fase gestacional es cuando se da la mayor producción de ovocitos, es decir, de esos folículos primordiales que van a estar en reposo hasta que se inicie la pubertad. Entonces, se nace con de 600 a 800 mil ovocitos, pero solo maduran 400. Ya luego vamos a entender y explicar. Entonces, empecemos con esos folículos primordiales. Ellos van a estar muy cerca de la cápsula, es decir, más o menos en el extremo de la corteza, y se quedan, o esa va a ser su ubicación, desde el tercer mes del desarrollo fetal. Entonces, ¿qué vamos a observar en ese momento? Un ovocito que es grande, el núcleo también ocupa bastante espacio, el citoplasma también es grande y se rodea de células foliculares, y si vemos aquí van a estar planas, porque de nuevo vemos que el folículo primordial está en reposo, está quietecito, es decir, que no hay ningún influjo o acción hormonal sobre ellos en ese momento. Entonces, eso es lo que vamos a observar.
un ovocito con un núcleo y un citoplasma grande rodeado de un epitelio plano simple. Entonces son células planas y tenemos una sola capa de células. Esas células que están rodeando al ovocito van a estar entonces dándole todo el soporte metabólico que necesite, y si vemos tienen una unión estrecha entre ellos que van a ser los desmosomas, que es un tipo de unión celular. Entonces, bueno, ¿qué más les comento? Aquí está. Ok, aquí ya pueden empezar a aparecer los gránulos corticales, que son los que se van a liberar cuando se dé la reacción acrosómica. Entonces, al momento de que ya se una el espermatozoide con el ovocito. Desde este momento ya los podemos ver en el citoplasma de ese ovocito. Entonces, bueno. Ahora pasamos a los folículos en crecimiento. Entonces, ¿cuándo pasa de ser un folículo primordial a un folículo en crecimiento o un folículo primario en fase 1, digamos, o en división 1? El cambio se va a dar cuando empecemos a observar que tenemos un ovocito, ¿cierto? Grande, con sus gránulos corticales, y ahora se rodean de una sola capa de células, pero esas células ya no son planas, sino que son cúbicas. Y es lo que vemos acá la diferencia, que mientras aquí estaban un poquito achatadas o más alargadas hacia los lados, aquí las vemos que se pusieron un poquito más redonditas, haciendo como si fuera un cubo, pero pues obviamente no está formado perfectamente. Entonces, en esta fase de folículo primario tipo 1, que yo tengo una sola capa de células que ahora son cúbicas, lo vamos a llamar folículo primario unilaminar. Ya se llama primario porque pues estamos entrando en la fase de crecimiento, y unilaminar porque solo se rodea de una sola capa de células. Entonces, entre la membrana basal del ovocito y las células foliculares, en esta fase ya vamos a empezar a ver la conformación de la membrana pelúcida, que es este bordecito un poquito rojito que vemos que va a estar dividiendo o está en contacto entre el ovocito y las células foliculares. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver de la membrana pelúcida. Que ellas, ¿qué nos van a permitir? Ellas contienen las proteínas CP1, 2, 3 y 4, que permiten mediar la interacción y la unión entre el espermatozoide y el ovocito. Entonces, recordemos que esas glucoproteínas son importantes. ¿Para qué? Para que cuando llegue el espermatozoide más rápido en el momento de la fecundación, el ovocito solo lo va a dejar entrar y lo va a identificar, pues si lo reconoce como un espermatozoide humano. Entonces, esa es como la importancia de la membrana pelúcida y de las glucoproteínas que ellas tienen allí. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces, continuamos. Ahora pasamos a el folículo primario 2. Entonces, este ya va a tener una diferencia, y es que este folículo primario ya no solo está rodeado de una capa de células, sino que va a tener varias. Entonces, las células foliculares, a medida de que va creciendo el folículo, pues todo esto es estimulado por la hormona folículo estimulante, va a empezar a decirle, oye, células foliculares, yo necesito que ustedes empiecen a proliferar. Entonces las células foliculares dicen, listo, yo sigo órdenes, y es cuando aumentan su número de células, que antes teníamos una sola capa, ahora vamos a tener 3 capas. Entonces se nos empieza a formar más o menos lo que va a ser más adelante las células de la granulosa. Ya tenemos ese montón de capas de células. Entonces, es por eso que en esta fase se llama folículo primario multilaminar. O sea, hay muchas láminas o capas de células que están rodeando al ovocito.
Si vemos en este momento, ya la membrana pelúcida está mucho más gruesa y ya está totalmente conformada. Es por esto que las células de la granulosa tienen que hacer o liberan esta especie de microvellosidades como si fueran unos piececitos para poder seguir teniendo contacto con el ovocito. Entonces recordemos que la pelúcida se está formando, las células de la granulosa son las que le dan el sostén metabólico a ese ovocito. Entonces, por eso tienen esos filopodios, esos piececitos, esas microvellosidades para poder seguir en contacto estrecho con el ovocito. A ver, ¿qué más? Acá. Bueno, aquí se empiezan a formar más o menos, no sé si se ve aquí que se empiezan a organizar las células, pues, de la teca. Pero, digamos que en esta fase empiezan también a organizarse o a reclutarse para empezar a formarse también esa capa. Entonces, bueno. ¿Qué más les digo de este? Ok, terminemos de hablar de la teca. La teca vamos a tener que son otro grupo de células que ellas siempre estuvieron ahí. Entonces, si ustedes ven, aquí alrededor siempre ponen unas células un poquito más larguitas que están ahí presentes. Pero pues no hablamos de ellas hasta llegar al folículo primario multilaminar. Entonces, ellas se empiezan a organizar también por cuestión e influjo hormonal en el momento y se nos establece en esta fase también la teca folicular, entonces esa capa de células que rodean las células de la granulosa. Tenemos la teca interna y la teca externa. Y es en este momento donde también se van a empezar a sintetizar las hormonas sexuales femeninas. Entonces, cuando se nos establece la teca interna, en ella vamos a tener receptores para LH, que es la hormona luteinizante, que va a permitir tomar todos los andrógenos que lleguen y convertirlos en estrógeno gracias a la aromátesis. Esto es tan importante porque ahora en segundo corte ustedes van a dar pues bioquímica, que es donde vamos a tocar todas las enzimas y el proceso. Entonces esto es como de recordar y de lo que se acuerden de endocrino con lo de las hormonas. Entonces, bueno. Obviamente la teca interna va a ser la capa de células de la teca que esté más cerca de las células de la granulosa y la teca externa la que está pues más lejos. Entonces, bueno. Eso con los folículos en crecimiento que vimos que pueden ser unilaminares y multilaminares. Entonces, ahora ya cerrando folículos en crecimiento primarios, pasamos a los folículos en crecimiento secundario. Entonces, ¿cuándo se convierten en secundarios? Esto se va a dar desde el momento en que se observen gotas de líquido folicular en la granulosa hasta que se formen lagunas. Entonces, es lo que empezamos a ver acá. Se empiezan a acumular esas gotas que se ven como bastante densas, como si fuera, no sé, como si tuviéramos un vaso de agua y le echáramos unas gotas de aceite. Entonces se empieza a acumular ese líquido folicular hasta que llegamos a tener una laguna prácticamente que se va a conocer más adelante como el antro folicular. Entonces, cuando ya tenemos una mayor cantidad de líquido acumulado, vemos que cambió la distribución de ese ovocito, ¿cierto? Vamos a tener que alrededor de él se le quedan unidos, ¿qué personas? ¿O qué personajes? Pues tenemos el ovocito con su membrana pelúcida y va a estar rodeado de células de la granulosa. Esas células de la granulosa que rodean el ovocito se van a llamar corona radial. Entonces son las que lo rodean, ¿cierto? Y no están en contacto con células de la teca. El contacto de esas células de la granulosa es antrofolicular. Mientras que las células de la granulosa que se queden en la base y ellas siguen estando en contacto con las células de la teca, se van a llamar el cúmulo óforo. Entonces, gracias a que se empieza a acumular ese líquido, se empiezan a desplazar las células y por eso quedan en esa conformación ahora. Y tenemos las denominaciones diferentes que es corona radiada y cúmulo óforo.
Entonces, alrededor del antro folicular siguen estando las células de la granulosa y por fuera vamos a seguir identificando a las células de la teca. Acá es como difícil porque ustedes saben por teoría de que ahí van a estar. Entonces, bueno, eso sería todo por esto. Ahora ya cerramos el capítulo de folículos en crecimiento y llegamos al folículo maduro o de Graf. ¿Cuándo se convierte en folículo maduro o de Graf? Cuando el ovocito secundario se desprenda del cúmulo óforo. Entonces, por toda la presión del mismo líquido, esta parte de aquí del cúmulo óforo se va a desprender. Y en ese momento vamos a tener un ovocito que se llevó a quién? A la corona radiada, es decir, a las células de la granulosa que lo rodeaban, ¿cierto? Y además está ahí con su membrana pelúcida intacta. Queda prácticamente flotando en líquido antral, o sea, el líquido que conforma el antro folicular, y pues alrededor siguen estando las células de la granulosa y por fuera las células de la teca. Entonces, el folículo crece tanto que queda pegado a la túnica albuginea, es decir, se va al extremo del ovario. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir finalmente? O bueno, acá se ve mejor de cómo sobresale y está súper cerca de la superficie del ovario. Entonces, poco a poco, por influjo hormonal y por diferentes factores inflamatorios, se vuelve cada vez más delgada la pared del ovario, permitiendo que ese folículo maduro se pueda romper. Entonces, es este proceso que vamos a ver acá. En el día 14 vamos a tener que es el momento del ciclo ovárico, digámoslo así, es el momento del ciclo donde hay mayor cantidad de estrógenos. ¿Qué nos va a entender la hipófisis en ese momento? La hipófisis dice, listo, en este momento es cuando tenemos que liberar o hacer un pico de LH para que se pueda dar la ovulación y se pueda romper este folículo maduro o de Graf. Entonces, partimos de eso. Ya yo tengo mi folículo que está maduro, él está libre, está flotando, está cerca de la corteza y justo el aumento de los estrógenos es lo que le dice a la hipófisis, es momento de liberar la LH. Entonces, esa liberación de LH es lo que nos va a realizar todos los cambios necesarios para que se pueda dar la ovulación. Entonces, aumenta el flujo sanguíneo a los ovarios, hay filtración de plasma, se empieza a acumularse mayor cantidad de sangre acá, se puede liberar factores como la histamina, se liberan enzimas como la colagenasa. ¿Qué va a hacer la colagenasa? Como su nombre lo dice, va a ser una enzima que va a degradar las fibras colágenas que encuentre por ahí. ¿Eso qué va a permitir? Debilitar digamos que las capas que tenían las células de la granulosa y las células de la teca para que todo esto o el folículo maduro se pueda romper y salga el ovocito. También se liberan prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Estimulan contracción en las fibras musculares. Entonces se contrae todo y además yo estoy destruyendo las fibras colágenas, se me va a terminar rompiendo. Los cambios en el ovocito que estaba ahí tranquilito con su corona radiada, que fue lo que se llevó, ¿cierto? Va a ser su segunda división meiótica. Entonces, todo esto también está influenciado por ese pico de LH. Bueno, otra de las cosas que se activan es el activador del plasminógeno, aumenta así la plasmina y hay un proceso también de proteólisis, o sea que todas las proteínas que estén allí se van a empezar a degradar, a romper. Finalmente, como consecuencia de todo lo que les he mencionado, colagenasa, prostaglandinas, la proteólisis, vamos a tener que se rompe el estigma folicular. ¿Qué es el estigma folicular? La porción que estaba más arriba del folículo y la más cercana a la corteza del ovario. O sea, estamos prácticamente
en el extremo, sí, en el bordecito del ovario. Entonces, finalmente, por todo lo que les he mencionado, se rompe el estigma folicular. Entonces, también, o cómo se da esa liberación. El poco a poco por los cambios se va poniendo más delgadito, hasta que se rompe completamente. Entonces, el gran desenlace es que se explota el estigma folicular, todo se está debilitando y la presión está aumentando. Entonces, solo le queda literalmente romperse. Se libera el ovocito y cae en las fimbrias de la tuba ovárica. Entonces, de esta forma se dio la ovulación el día 14. El ovocito dice, bueno, gracias por el apoyo, gracias por su vascularización. Yo me voy para la tuba a ver si me fecunda un espermatozoide o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con todo el folículo que estaba allí y todas las células que le estaban dando ese soporte al ovocito? Bueno, primero les explico esto. ¿Cómo hace para explotar un solo ovocito? Entonces, lo que hace el ovocito es que hay uno que va a ser más inteligente que el resto, digamos que él tiene las mejores características genéticas también y la mejor calidad. Entonces, ¿cuál es la característica clave de ese folículo que sea el que va a madurar y el que va a finalmente explotar o se va a liberar? Pues él no depende de la folículo estimulante. Entonces, como su nombre lo dice, la folículo estimulante es la hormona que nos permite que pasemos de la fase de crecimiento a la fase de folículo maduro, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese folículo dominante, él no depende de la FSH, o sea que él crece por sí solo, a su ritmo. Mientras que el resto de folículos que van a ser reclutados al mismo tiempo, ellos sí dependen de la FSH. Entonces, digamos que en el proceso iniciamos con 15 folículos, poniéndolos a hacer todo el proceso que ya mencionamos, ir creciendo, aumentando las células que tienen alrededor, etcétera. Y un solo folículo, que sería el dominante, va a ser el que logre finalmente explotar. Entonces, todos los que dependan de FSH se van a quedar en el camino, porque el folículo dominante pues tiene la función, o sí, digamos que la función extra de producir inhibina. ¿Qué va a hacer la inhibina? La inhibina se va a el hipotálamo y la adenohipófisis y bloquea la liberación de FSH. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de folículos que habíamos reclutado, ¿cierto? Ellos se mueren o se quedan en algún paso del camino porque no les está llegando la FSH, que es la que los induce a crecer. Entonces, solo se libera el folículo dominante, que él no depende de la folículo estimulante. Por eso no le afecta que haya ausencia de la FSH. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Dijeron algo? Bueno, cualquier cosa, me interrumpen. Vamos a continuar. Entonces, lo que yo les dije, el ovocito dice, bueno, muchas gracias, yo me voy para mi tuba a ver si llega el espermatozoide, ustedes quédense ahí. Efectivamente, en el ovocito se va a quedar ese folículo. Entonces, todas esas células, por los cambios que yo les dije, de que había proteólisis, estaban las enzimas colagenasas, estaban las prostaglandinas, prácticamente ese folículo queda sangrando. Entonces dice, oye, se me fue mi ovocito. O sea, yo lo estaba alimentando, lo estaba protegiendo y él cogió y abrió esto y se fue. Entonces, ese folículo donde estaba albergado el ovocito se va a convertir en un cuerpo hemorrágico. Entonces, lo que tenemos es que hay un montón de sangre, aparecen células del sistema inmune como los fagocitos a empezar a reabsorber todas las células pues que se están muriendo allí, y todo esto también es estimulado por la LH. ¿Listo? Entonces, bueno, aparecen otras hormonas como la gonadotropinas, prolactina, factor de crecimiento pseudoinsulínico 1 y 2, que favorecen que todo esto que está sangrando pueda convertirse en el cuerpo lúteo. Entonces, primero tiene una fase de cuerpo hemorrágico que obviamente digamos que extraña al ovocito que se le fue,
y gracias a la LH se va a convertir en el cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo lúteo? Perdón, ¿qué va a hacer la LH en este momento? Como su mismo nombre lo dice, es la hormona leutinizante, va a volver estas células leuteínicas, o sea, las células del cuerpo lúteo. Estas células van a venir de las células de la teca y de las células de la granulosa. Entonces, sufren su proceso de luteinización y se vuelven células luteínicas de la teca y de la granulosa. ¿De qué se van a encargar ellas? Ellas van a producir en mayor medida progesterona. Entonces vamos a tener que ese cuerpo lúteo se va a encargar de sintetizar tanto estrógenos como progesterona, pero tiene un predominio por la progesterona. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? Hay dos opciones. El cuerpo lúteo espera hasta el día 28 del ciclo menstrual y recibe la llamada. ¿Cuál es la llamada? Si hubo fecundación o no. Dice cuerpo lúteo, no hubo fecundación. Entonces él pasa a ser un cuerpo lúteo de la menstruación, que ya lo vamos a ver. Y si por el contrario al cuerpo lúteo le dicen el día 28 del ciclo menstrual, óyeme, hubo fecundación, él se tiene que volver el cuerpo lúteo del embarazo. ¿Cómo sabe el cuerpo lúteo si hubo fecundación o no? Identificando la gonadotropina coriónica humana que va a estar liberando el embrión por su tejido trofoblástico, o sea, el que da origen a la placenta. Entonces, el cuerpo lúteo dice, listo, si hubo fecundación, debe de permanecer los primeros 4 meses del embarazo. El cuerpo lúteo, como les dije que le encanta la progesterona, él va a permanecer esta primera fase del embarazo dándole progesterona al embrión y permitiendo que se den todos los cambios necesarios para que la mujer tenga un embarazo adecuado. Por otro lado, también en la segunda fase, o sea, del día 14 al día 28 del ciclo menstrual, vamos a tener que se bloquea la FSH y la LH. Entonces no hay ovulación en esta fase del ciclo. Yo sé que de pronto lo del ciclo es enredado, de pronto se guardan un poquito de endocrino, pero igual eso es un tema específico del segundo corpus. Por eso no hago tanto énfasis o no se los expliqué bien al comienzo. Entonces, ¿cómo se genera el cuerpo lúteo? Entonces, si no hubo fecundación al día 28, o sea, ya viene la menstruación e iniciamos el ciclo otra vez, o si ya pasaron los 4 primeros meses del embarazo, el cuerpo lúteo dice, listo, ya yo me tengo que degenerar. Entonces, poco a poco vemos un proceso de que los macrófagos, las células del sistema inmune, empiezan a reabsorber, degradar, comerse todas las células que estén allí y también pues pueden inducir la apoptosis de esas células que estaban allí ubicadas. Entonces poco a poco se va degenerando y todo eso se va reabsorbiendo en la corteza del ovario, que es donde se queda el cuerpo lúteo. Entonces se vuelve el cuerpo albicans cuando se termina de degenerar. Entonces con eso terminamos ovario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, continuemos. Ya eso fue como que lo más largo. Pero escribieron algo en el chat. Vamos a revisar. Ok, gracias por contestar. Listo, entonces ahora pasamos a las tubas uterinas. Recordemos siempre que para entender pues tanto la histología y la anatomía tenemos que saber la función. Entonces esas tubas uterinas van a ser primero el lugar donde se encuentre tanto el ovocito con el espermatozoide, o sea, el lugar donde se media la fecundación. También las tubas pues reciben al espermatozoide que viene subiendo y también reciben al ovocito que cae a través de las fimbrias en el momento de la ovulación. Entonces, además de eso, le dan los primeros días al embrión. Si recuerdan que los primeros 7 días más o menos, el embrión se la pasa haciendo mitosis. Entonces,
ese embrión sobrevive gracias a los nutrientes que le dan las tubas los primeros 7 días. Ya cuando él llega al útero se alimenta pues gracias al estroma uterino y a la placenta que posteriormente se va a formar. Entonces, bueno, de las porciones de las tubas, esto es bastante anatomía. Tenemos el infundíbulo, que es donde están las fimbrias. Esta es la porción que está en contacto con el ovario. Luego continuamos y está la función, la porción de la ampolla, y aquí es donde se da la fecundación. Continuamos y el extremo más cercano al útero se llama el ix. La porción de las tubas que está, digamos que entrando un poquito a la capa epitelial y muscular del útero, se llama la porción intersticial. Entonces, aquí la más importante es la porción de la ampolla. Y luego vamos a ver en patología que, por ejemplo, los embarazos ectópicos, o sea, que no están dentro del útero, pero hay un embrioncito por ahí, la mayoría son en la ampolla, que es el sitio donde se da la fecundación. Ahora, ¿cuáles son las capas histológicas de las tubas? El epitelio o lo que está en el centro de esa tuba va a ser un epitelio cilíndrico simple que tiene células ciliadas y no ciliadas intercaladas. Entonces, ¿yo para qué necesito cilios aquí? Los cilios lo que nos va a permitir es que es como si fueran unas escobitas, unos cepillitos que nos permiten mover al ovocito que viene desde el ovario, ¿cierto? Y a los espermatozoides que vienen subiendo por toda la tuba para encontrarse con ese ovocito. Por otro lado, también permiten que se dé el transporte de ese embrión, que se mueva desde la ampolla donde se dio la fecundación hasta el útero. Entonces, como tenemos estas células allí ubicadas, bueno, no, como tenemos tanto el espermatozoide como el ovocito allí, los cilios permiten un mejor movimiento y transporte de ellos. Entonces, por eso es importante que estén ubicados allí. Es uno de los pocos lugares donde hay cilios en el cuerpo humano. La capa muscular se va a dividir en una capa interna y una capa externa. Entonces, son estas que vemos aquí. ¿Para qué necesitamos dos capas de músculo? Porque además de los cilios, yo necesito una fuerza de contracción para mover tanto el espermatozoide, el ovocito o el embrión. Entonces, para eso necesitamos una capa muscular ahí. Es mucho más delgada que la del útero, sin embargo, también está cumpliendo pues esa función de movimiento al hacer la contracción muscular. Y por último, la capa en el extremo, el bordecito que rodea las tubas se va a llamar la serosa. Este es un tejido conectivo laxo acompañado de un endotelio. Ese endotelio es un epitelio cúbico simple. Listo. Entonces ahora pasamos al útero, que como ya sabemos es un órgano principalmente hecho de músculo y tiene un hueco en el centro. ¿Para qué sirve ese orificio o ese espacio? Pues para albergar el embrión a medida que va creciendo hasta volverse el producto final de una gestación. Dentro de sus capas, la más interna es el endometrio, la del centro es el miometrio, que es músculo liso, y la capa que lo recubre es o se conoce como perímetro. Tenemos el cuello del útero que está en la parte más inferior y el fondo que es la porción superior. Listo, entonces el endometrio va a ser ese epitelio glandular, o sea, hay muchas glándulas allí, que se va a encargar de poder crecer a lo largo del ciclo y cambia la producción también de las glándulas a lo largo del ciclo. Él se conforma de una capa funcional y una capa basal. Entonces, déjenme ver acá. Esta es mejor, pero bueno. Entonces, la capa funcional es la capa que se va a desprender en cada menstruación y es la que va a recibir o va a tener los diferentes cambios durante el ciclo menstrual. La capa basal del endometrio se va a encargar de regenerar esa capa funcional cada vez que se desprenda luego de una menstruación.
Déjenme ver si aquí, esta foto es mejor. Entonces, aquí para explicarles la irrigación del endometrio, tenemos que la arteria uterina es la que nos está irrigando al útero, ¿cierto? Ella da unas ramitas que se llaman las arterias arqueadas. Son las que están en contacto con con el miometrio y también con el endometrio. Entonces, cuando están en miometrio, las arterias arqueadas van a dar otras dos ramas o otras subdivisiones. Tenemos las arterias helicoidales, que son estas que vemos aquí, son como tortuosas. Ellas se van a encargar de irrigar la capa funcional del endometrio. Mientras que las arterias rectas o las arterias, bueno, sí, las arterias rectas van a encargarse de darle irrigación a la capa funcional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que con cada menstruación se desprende toda la capa funcional y pues obviamente estas arterias que les van a pasar van a sangrar. Entonces, esa es una de pues, las causas del sangrado durante los días de la menstruación. Entonces, ¿las arterias rectas sangran? No, porque ellas están en la capa basal y la capa basal no se desprende. Entonces, luego de la menstruación, ¿qué va a pasar? Otra vez vuelve a crecer la capa funcional y los vasos sanguíneos o pues las arterias helicoidales también van a otra vez aparecer. Entonces, bueno, eso con el endometrio. Ahora, hay diferentes fases del ciclo, que es lo que vamos a mostrarles ahora. Del día 1 al día 4 del ciclo menstrual es cuando la paciente está sangrando, le llegó el periodo, le llegó la menstruación. La capa basal es esta que vemos aquí. Es esta que está acá abajo, ¿cierto? Y la capa funcional es todo lo que está arriba. ¿Qué va a pasar? Que aquí vemos un hueco. Es porque en la fase menstrual literalmente se está desprendiendo toda esa capa funcional. Entonces, ¿qué nos queda abajo? La capa basal nada más. En la fase proliferativa, lo que vamos a tener es que del día 5 al día 14, cuando ya se fue la menstruación, empieza otra vez a crecer la capa funcional de ese endometrio. Y ya del día 15 al día 28 vemos que hay una diferencia entre las glándulas, que se las voy a mostrar mejor en Histology Guide. Pero aquí se ven más, si ven que aquí se ven como recta la luz de las glándulas y aquí se ven como con una cosa blanca, vamos a verlo mejor aquí. Entonces aquí estaríamos en la fase folicular, esperemos que cargue. Y si ven, se ve bastante recto. O sea, aquí yo no estoy produciendo nada. Entonces, en la fase folicular que estamos haciendo, que otra vez vuelvan a crecer esas glándulas que se habían perdido en la menstruación al desprenderse la capa funcional. Entonces, fase folicular, estamos en crecimiento, en proliferación, pero no estamos produciendo absolutamente nada. Cuando ya llegamos a la fase secretora, es decir, después de la ovulación hasta el día 28, miren cómo se ven las glándulas ahora que carguen. Si ven que se ven como tortuosas, o sea, como si se hubieran doblado en sí mismas, entonces ya no se ven rectas y vemos que en la luz, o sea, el espacio entre el hueco que está en el centro de la glándula, que se entienda más fácil, se está sintetizando algo, ¿listo? Entonces en esta fase secretora, el día 14 al día 28, se van a empezar a producir cosas. ¿Qué cosas? Principalmente glucógeno, ácidos grasos y aminoácidos. ¿Estos qué permiten? Permiten que si por si acaso del día 14 al día 28 aparece un embrión en el endometrio, pueda nutrirse adecuadamente. Entonces, por eso es desde el día 14 al día 28, porque justo el día 14 se dio la ovulación. O sea que desde el día 14 pudiese aparecer o de ahí en adelante un embrioncito en el endometrio. Entonces, esa es la diferencia entre el endometrio en una fase y la otra. Entonces, ahí ya terminamos con endometrio. Ahora, el miometrio sí va a tener 3 capas de músculo liso. Entonces, ¿por qué yo necesito tanta fuerza en el útero? Porque primero, literalmente se tiene que contraer horriblemente
para poder sacar el producto de la gestación en el parto, pues, vaginal. Listo, perdón. Y también, pues, hace todas sus contracciones para poder desprender esa capa funcional durante la menstruación. Entonces, es por eso que necesitamos tanto músculo allí. Por otro lado, ese mismo músculo también le brinda protección a la gestación que se esté formando en caso de que la paciente esté embarazada. Entonces tenemos allí tres capas, una capa de fibras longitudinales, una capa de fibras circulares y otra de fibras longitudinales en la parte más externa. El perimetrio en algunas zonas va a ser serosa y en otras zonas va a ser adventicia. Entonces, esto depende de si el útero está en contacto con otros órganos pélvicos o no. Entonces, en la cara posterior, en el fondo va a ser serosa, pero en la cara anterior va a ser adventicia. Que esta aclaración siempre la hago y ahorita les explico mejor eso. Ahora, ¿qué hay en el cuello del útero o en el cérvix? Vamos a encontrar que hay glándulas cervicales y que este epitelio va a ser columnar o cilíndrico simple. Estas glándulas cervicales que nos van a producir el moco cervical. Ese moco puede variar durante el ciclo menstrual. En la fase de ovulación va a ser mucho más ligero para que pasen los espermatozoides y mientras no estemos en la ovulación pues va a ser más espeso para que no suban los espermatozoides. Entonces, bueno, la zona de transformación está aquí mismo. Entonces, en ese cérvix o cuello del útero vamos a encontrar un cambio y es que el endocervix va a ser la parte interna del cuello del útero, mientras que el exocervix es la parte externa del cuello del útero, perdón. Entonces, ¿por qué necesitamos que haya un cambio de epitelio? Porque el endocervix no entra en contacto con nadie, ¿cierto? No tiene fricción con nada. Mientras que el exocervix sí, ya que como está próxima a la vagina, es donde se va a dar fricción, de pronto roce con el aparato reproductor masculino. Entonces yo necesito en el exocervix un epitelio que soporte eso. Es por eso que mientras el endocervix tiene epitelio cilíndrico simple con un montón de glándulas, el exocervix va a ser epitelio estratificado plano, es decir, un epitelio hecho para eso, para resistir froce, golpes, etc. Es como si fuera un epitelio muy cercano al de la piel. Entonces, vemos esa diferencia de epitelios entre el endocervix y el exocervix. ¿Qué pasa acá en esta zona? Que ese cambio se da de forma abrupta. O sea, yo tengo exocervix, células cilíndricas, que es lo que se da un poquito aquí, células cilíndricas, normal, y paso yo a ese epitelio plano, estratificado, etc. Entonces, lo que vamos a tener acá en esa zona de transformación es que es un lugar donde esas células hacen mucha mitosis. Es un lugar que le gusta a los virus. Entonces, recordemos que el virus es organismo intracelular obligado. Entonces, él necesita o le gustan las células que hagan mitosis para él ubicarse allí. Entonces, en esa zona de transformaciones, esa zona de un cambio, donde se da el cambio abrupto de un epitelio a otro. Allí le gusta mucho estar por las altas mitosis al virus del VPH. Es por eso que como prevención o detección del virus del papiloma humano, que puede causar cáncer de cuello uterino, se realiza la citología, que la van a estar realizando ustedes cuando vayan a los pasos ahorita en PIP. Entonces, bueno, finalmente en vagina tenemos que la mucosa o su epitelio es plano, estratificado, grueso. Las células pueden acumular glucógeno y la flora o la microbiota de la vagina va a tomar ese glucógeno y lo convierte en ácido láctico. Es por eso que el pH vaginal es ácido y cualquier jabón que diga neutralizante, lo que sea, puede alterar ese pH normal que está hecho para ser ácido. Tiene una lámina propia, o sea, que sostiene el epitelio de tejido conectivo laxo, muy vascularizado. En su capa muscular tiene una capa interna circular y una externa longitudinal. También tiene un esfínter hecho de músculo estriado esquelético en la abertura externa de la vagina. Y por último, pues digamos que
el bordecito más externo de la vagina va a estar hecho de adventicia, que es un tejido conectivo fibroelástico denso. También tiene abundantes vasos sanguíneos y nervios. Entonces, bueno, aquí vemos como que la capa histológica de la vagina, mucosa o el epitelio que está más interno, sus capas musculares y la adventicia que está en el extremo. Y bueno, chicos, con eso terminamos. Voy a dejar de compartir y detenemos la grabación.